Bienvenidos de vuelta. Hoy tuvimos noticias sobre desempleo. Aumentaron las peticiones por desempleo y ya el mercado está preparándose para una recesión. Estamos viendo ciertos activos que los inversionistas buscan en antemano a una recesión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el S&P 500, Nasdaq, Bitcoin? ¿Y qué son estos activos que están creciendo por el momento? Veamos eso el día de hoy. También otros temas que vamos a tocar y revisar el mercado como siempre. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá. E iniciemos. La noticia de hoy fue Unemployment Claims. Peticiones por desempleo. Se esperaban 200,000 y se tuvieron 228,000. Claramente hay más personas desempleadas, hay más peticiones por desempleo. Esto en Estados Unidos. Mañana es la más importante, puesto que el desempleo, el ratio básicamente, está en un 3.6. Eso es bajo, históricamente bajo, pero eso no significa que va a mantenerse ahí. De hecho, probablemente está en el fondo. Si vemos la gráfica, como cualquier otra gráfica, estamos en un fondo. Ese fondo fue el mismo punto antes de que iniciase la pandemia, antes de que el desempleo aumentara enormemente en esa etapa. Ahí fue donde se bajaron las tasas de interés, se reactivó la economía, la máquina de imprimir dinero, reactivar todo. Y eso fue lo que calmó en ese entonces la situación y generó esa recuperación en V en los mercados. Ahora estamos otra vez en esos puntos. De hecho, estamos en un punto históricamente bajo, similar al de 1968, por lo que usualmente en estos puntos vemos el rebote del desempleo, o sea, aumenta el desempleo después de esto. Y ya estamos viendo, como en los datos de Unemployment Claims, que sí está aumentando. Esto es lento, claramente podemos ir viendo poco a poco esto crecer. En la pandemia fue un pico enorme, porque básicamente los despidos se dieron de manera masiva inmediatamente. Usualmente podemos ver un crecimiento de este tipo, que es lo más natural por el aumento de las tasas de interés. Ahora, como tuvimos estos datos, se mantiene todavía lo que hemos visto, la posibilidad de que no se aumenten las tasas de interés para el 3 de mayo. Pero la más importante, la noticia más importante que va a definir eso va a ser la de mañana también. Bueno, son dos noticias. La de mañana, Unemployment Rate, que claramente estaría aumentando el desempleo. Esto, si sigue aumentando después del 3.6 y vamos viendo el 4, que en teoría es la meta que tiene Jerome Powell, ahí Jerome Powell definitivamente tendría que ir frenando las tasas de interés porque ya está generando ese aterrizaje fuerte, que es lo que quiere evitar. Quiere un aterrizaje suave, una recesión suave, tal vez no recesión del todo, que parece un poco imposible, pero no quiere tampoco destruir todo. Claramente, esa es la teoría. Nunca se logra. Viendo la historia, nunca se logra. Siempre hay una recesión, siempre se les pasa la mano. Y la otra noticia, también muy importante, va a ser la otra semana, si no me equivoco, el 12 de abril, que sería el miércoles. El miércoles 12 de abril tenemos CPI, datos de inflación. Si la inflación cae, eso sería positivo. Si la inflación se mantiene arriba, estaríamos en esa contradicción en donde se acerca la recesión, el desempleo está aumentando y la inflación sigue alta. Esa sería la peor combinación. Si baja inflación, perfecto. Se puede todavía inclusive llegar a las metas de inflación, tal vez no al 2%, puede ser que lo cambien a un 3%, hay expectativas de eso, y que el desempleo aumente a las metas que esperan del 4% y poco a poco frenar las tasas de interés, que por el momento el mercado está considerando eso. Lo interesante es que inversionistas, el mercado ya está preparándose para una recesión, básicamente por lo que estamos viendo en activos que se están comprando. El oro está acercándose a sus máximos históricos. El máximo histórico, viendo el ETF Gold Trust, sería 193. Y en la recesión anterior, antes de tener este rebote, fue en el 2008, antes de tener esta subida enorme, las personas se prepararon para esa recesión comprando oro. Y también lo hacen comprando plata, que de hecho ha estado subiendo también. Plata ha tenido peores rendimientos que el oro en sí y ahora está teniendo un máximo mayor al anterior. No cerca de los máximos históricos. Para máximos históricos tendríamos que ver hasta lo que sería el 2011 y después se estabilizó la plata y el oro, puesto que el mercado estuvo en un mercado alcista, las personas tomaban más riesgo, las tasas de interés bajas, la inflación baja, es una economía en expansión, las personas no quieren nada aburrido como el oro y la plata. Esta no es esa etapa, las personas quieren ahora oro y plata y por eso han estado subiendo. Son etapas
que se preparan ante la recesión. Una vez que vamos el oro superar los máximos anteriores, es una nueva etapa completa para el oro en donde sería búsqueda de precio, puesto que aquí no tenemos idea a dónde va a llegar. Es la nueva búsqueda de precio, que es básicamente lo que hace Bitcoin. Cada mercado alcista busca un nuevo precio, porque Bitcoin claramente es un mejor activo que el oro en todos sus fundamentales, básicamente. Pero después de ese mercado alcista, mercado bajista, todos los ciclos de Bitcoin se han respetado y ahora estamos comenzando también a crecer. Y las personas están utilizando ahora Bitcoin de manera similar al oro, como depósito de valor, incluso para prepararse una recesión, como un dinero que no sea inflacionario. Y por eso Bitcoin ha estado subiendo más que el oro en las últimas semanas y meses. Y claramente que la plata también. Ahora, ¿qué son las otras cosas que las personas buscan en una recesión? Si vemos por acá ciertos artículos de lo que las personas suelen buscar, estos son unos ejemplos para el 2023. Claramente no significa que todos estos van a funcionar específicamente, pero lo que sí buscan las personas son energía, de cierta manera, utilities, o sea, hasta las cosas diarias como electricidad, compañías de electricidad, compañías de agua, compañías de lo que se utiliza día a día, que las personas siempre van a necesitar, y hasta comida rápida. Bueno, inclusive aquí Pepsi, me imagino que Coca-Cola también, McDonald's y muchos otros de ese tipo podrían beneficiarse porque las personas ya no van a ir a restaurantes caros, no van a gastar tanto, sino que van a reducir. ¿Y qué es más económico? Pues la comida rápida y bebidas pues de este tipo, baratas. Y también las cosas necesarias, algunas farmacéuticas podrían subir, puesto que si se necesita salud, las personas siempre van a estar comprando eso. Entonces, veamos, por ejemplo, en el caso de Pepsi, que es un ejemplo muy común, no que sea una compañía que las personas busquen normalmente porque tengan las mejores fundamentales o una gran expansión que se le aproxime, más bien son compañías ya consolidadas, han logrado abarcar al mercado que tenían que abarcar usualmente ya para estas etapas, no crecen mucho. Y de hecho, lo que hemos visto es durante esta etapa mínimos mayores, probablemente preparación a una recesión. ¿Qué pasaría en el caso de compañías como McDonald's? También ha estado creciendo y ahora generando máximos mayores, nuevos máximos históricos. Las personas están ahora apuntando a la posibilidad de la recesión, lo cual es algo entendible, porque si vemos la curvatura y cuándo es que usualmente tenemos esa recesión, es usualmente después de que tenemos la inversión ya completarse. La inversión se dio después de cruzar la línea cero. Esto es histórico desde 1980. Por debajo de la línea cero, la etapa gris es recesión. Debajo de línea cero, recesión. Debajo de línea cero, meses después, recesión. Y siempre son meses después. Pero cuando empezamos a ver eso, que ya se cumple la recesión, es que lo que es la inversión de los rendimientos de 2 a 10 años pasan por encima de cero, en este caso se elimina la inversión y después ahí unos meses después tenemos esa recesión y esto se combina con lo que acabamos de ver de desempleo. Justo que el desempleo empieza a aumentar es cuando ya estamos en una recesión y la recesión suele acabarse cuando el desempleo llega al tope, ya empieza a disminuir. Probablemente cuando vean en las noticias, cuando vean en el tele, en medios tradicionales de que estamos en una recesión, probablemente ya se acabó. Así de tarde es eso. O sea, por eso es lo que uno empieza a ver es primero los activos, cómo se mueven, cómo se mueve el desempleo. Y claramente la curvatura también es muy importante. Y después cuando los gobiernos anuncian que estamos en una recesión, usualmente lo anuncian 6 meses dentro de la recesión. Cuando ya probablemente muchas acciones que uno quería comprar económicas ya están muy arriba. Entonces, ahora, normalmente lo que las personas buscan, aparte de que estamos viendo el oro, plata subir y ciertas compañías consolidadas de comida rápida, también farmacéuticas, probablemente me imagino que van a empezar a subir. También tengo posiciones en gas natural, que en mi opinión está haciendo un doble fondo por el momento. Creo que se estarían levantando estos sectores para eso. No significa que todo mi portafolio lo voy a mover a estos. De hecho, no me interesan. Hay unas que se han mantenido muy fuertes, que son compañías que tienen pues bastante poder para mantenerse durante una etapa recesionaria. Ventas altas, gran cantidad de efectivo en su portafolio que no se verían afectadas por eso. Ahora, esto depende de la decisión de cada quien, pero en mi opinión, siempre y cuando estén subvaluadas, considero que grandes tecnológicas, muchas ya han creado sus fondos. No necesariamente que no puedan tener un retroceso más, como en el caso de Meta, que ya está llegando a una línea de tendencia importante,
pero muchas grandes tecnológicas ya pasaron esta etapa porque son de riesgo. Las compañías de riesgo, acciones tecnológicas en sí, expansión, son las primeras en ser vendidas, como pasó con cripto. Y ahora son las que han estado subiendo durante los últimos meses y sus fondos en octubre. Entonces, si vemos, por ejemplo, aparte de Meta, vemos Nvidia, lo que ha venido haciendo, ya está acercándose a sus máximos. Por eso a veces no se trata de esperar esa capitulación final, sino ir viendo la capitulación, la etapa de mayor subvaluación para cada acción. Y más si son del sector de riesgo, tecnología, etcétera, expansión, porque esas son las que caen primero, son las que se levantan primero, como en este caso. Y también compañías como Tesla, que han venido recuperándose desde estos fondos en enero, siempre y cuando mantengan bien sus números en el portafolio y exista todavía demanda por personas que están dispuestas a pagar por esos productos, en este caso estos vehículos, aún podrían mantenerse bien en una recesión. Las personas lo que hacen aquí básicamente es buscar compañías muy seguras que no se van a ir a una bancarrota para mantenerse seguros durante la recesión, que es básicamente lo que están haciendo con estas compañías como McDonald's, también farmacéuticas y unas que siempre han estado desde décadas, porque las personas saben que no se van a ir a una bancarrota. En una recesión es probable que veamos bancarrotas de diferentes compañías y ya hemos visto algunas, pero ahora podría aumentar durante la recesión. Por eso ya estamos viendo ciertas jugadas en compañías grandes, estables, conocidas inclusive como Apple, también Google, Microsoft. Todo esto es las apuestas seguras del mercado durante una recesión. Lo sorprendente para mucha gente fue Bitcoin, puesto que creían que iba a ser tratado como una acción de tecnología y más bien resultó ser como lo que es fundamentalmente un activo de valor, depósito de valor, mejores fundamentales que el dinero, que el oro, y me refiero a las divisas, o sea, realmente dinero sólido, transaccionable, inmediato, no puede ser confiscado, inclusive como el oro, que sí puede ser confiscado. En fin, creo que es importante estudiar por qué Bitcoin existe y por qué está funcionando también en estas etapas, inclusive ahora que nos acercamos a una recesión. Eso sí, no significa comprar inmediatamente, siempre existen buenas maneras de identificar cuándo vale la pena. Ahora estamos pegando a la resistencia y después de esto creo que vamos a ir a los 32. Si rompemos este soporte, que lo vemos en velas diarias, y todavía sigue manteniendo, son etapas aburridas, pero esas etapas aburridas es lo que hace que se vayan estabilizando esos soportes, se vaya creando una etapa de acumulación para después romper. Eso sí, si rompemos a la baja, que la probabilidad considero que es menor, si lo hace, podríamos retroceder a los 25 y ahí sí compraría de nuevo. No he vuelto a comprar Bitcoin desde toda esta subida, pero si regresa, sí valdría la pena en mi opinión. Hay que ver nada más cómo se comporta el precio cuando llegue ahí específicamente. Una noticia interesante, resulta que dentro de las Mac, todas las computadoras últimamente, no sé desde cuál update, muchas computadoras ya tenían un archivo del white paper de Bitcoin. Básicamente Bitcoin se está ahora poco a poco haciendo masivo. No se sabe si fue algo planeado por Apple. Se considera más bien que hay un maximalista de Bitcoin trabajando en Apple que escondió este documento dentro del software de todas las Macs, lo cual es, pues, en mi opinión, bastante chiva, bastante interesante. Y para finalizar, quiero mencionar que aunque estamos viendo Bitcoin, sí, con fuerza alcista, altcoins todavía siguen en su mayoría devaluándose ante Bitcoin y la dominancia de Bitcoin no se ha detenido. Considero que podemos romper esta resistencia y llegar hasta el 52%. Más adelante, unos meses más adelante, sí me gustaría mover Bitcoin a altcoins, pero ese momento no ha llegado. Ahora, si cambiamos la tendencia, sí valdría la pena, pero por el momento no ha indicado ese cambio de tendencia. Está simplemente consolidando, haciendo lo mismo que está haciendo Bitcoin en una resistencia, desgastándola. Por eso se tienen menos rendimientos actualmente en altcoins, que todavía, por ejemplo, en el caso de Ethereum tiene mínimos menores, no que se estén devaluando versus dólar. De hecho, Ethereum acaba de romper una resistencia, pero versus Bitcoin sí está devaluándose. Significa que hoy en día Bitcoin que se tenga en el portafolio compraría más Ethereum que hace unas semanas, que hace unos meses. Y de manera similar podemos verlo con Cardano, todavía en tendencia bajista, en Solana. No necesariamente el punto para irse a buscar por FOMO un montón de altcoins, puesto que Bitcoin todavía sigue teniendo mejores rendimientos y ese Bitcoin compra todavía más altcoins y probablemente va a comprar más adelante.
Entonces es simplemente algo que menciono siempre porque creo que es uno de los temas que más confunden a las personas, cómo medir el portafolio en Bitcoin y no únicamente en divisas como en dólares, euros, etc. Y eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Déjenme un like si les gustó. Comentarios abajo siempre bienvenidos. Les dejo otro video que les pueda interesar. Entrenamiento gratuito de trading e inversiones abajo. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.